Antes de conversar con usted, vamos a ver el reportaje que ha preparado Claudia Toro con las imágenes exclusivas de la violencia de noviembre, del noviembre rojo. Todas las imágenes que grabaron los propios policías en medio de toda esta salvaje violencia de la que ahora quieren culpar a la autoridad, cuando todos sabemos que los culpables fueron esos vándalos que sembraron la violencia de manera totalmente intencional para que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Adelante. Esta noche en Beto, a saber, vandalismo y barbarie por Vizcarra, la historia jamás contada. Cómo ocurrieron los hechos de la gran marcha nacional, la violenta protesta del 14 de noviembre. A 11 meses, ¿por qué se intentan esconder las evidencias y todas estas imágenes de ataques brutales a policías y que la Fiscalía debe incluir? Esta es la parte donde se encuentran muchos manifestantes de manera pacífica. Sin embargo, la policía continúa empujando. En exclusiva, el exministro del Interior, el general Gastón Rodríguez, denuncia una venganza política de la Fiscalía de la Nación contra quienes vacaron al corrupto Vizcarra, el hombre que logró engañar a todo un país. ¿Quién asesinó a Indy y a Brian? Sobre eso, ni la propia investigación fiscal ha podido determinarlo, toda vez que no ha contado con elementos de convicción para poder sustentar quién fue el que lo asesinó a estos muchachos. Esta es la imagen de la complicidad política en su máxima expresión. Aquí, los organizadores políticos de la Gran Marcha Nacional se llenaban de orgullo, se abrazaban y reían por el gran logro político que estaban perpetrando. Jamás pensaron en la violencia que se desató, en la sangre que se derramó, ni mucho menos en controlar a todos estos violentos sujetos que atacan a matar. Ellos simplemente usaron a toda esta masa, a toda esta muchedumbre para lograr su único objetivo. Martín Vizcarra, el vacado por corrupto, regresará a Palacio de Gobierno. Los morados de Guzmán, Olivares Costa y de Belaúnde y el Frente Amplio de la instructora de terroristas Rocío Silva Santisteban y la hoy premier de Pedro Castillo, Mirta Vázquez, se repartieron el poder en medio del charco de sangre del que jamás se han hecho responsables. Examinando, en fin, sus incontadas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Y le doy un abrazo, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. El señor Vizcarra ha demostrado a lo largo de su carrera política que es capaz de transar con el diablo si es necesario y mantener alejadas las investigaciones de los actos de corrupción que él mismo ha cometido desde su constructora vinculada a Odebrecht, por ejemplo, luego por el mal manejo de la pandemia que le ha costado la vida a casi 250.000 de peruanos. 2 jóvenes peruanos murieron y hasta hoy nadie es culpable. No se tiene ni una sola prueba de quién o quiénes les dispararon a Inti Sotelo y a Brian Pintado, pero ellos bebieron de la desgracia cuando vieron que la calle tampoco quería a Vizcarra de vuelta. Entonces estos políticos usaron sus muertes para hacerse del poder y 5 meses después organizar estas nefastas elecciones electorales. ¿Usted era consciente de la violencia y de los intereses de miles de millones de dólares de grupos políticos?
no tenía esa información. Sin embargo, es algo que por fuente abierta hemos venido viendo posteriormente. Aquí hay un exceso, sobre todo cuando hemos presentado documentación en forma oportuna a la Fiscalía de que no habría habido ninguna omisión del despacho ministerial, que era parte de la estructura de gobierno, en cuanto a su función con respecto al accionar de la policía, y no ha sido tomada en cuenta en la denuncia. Este es un video que la Fiscalía debe aceptar como prueba de lo que esta noche sucedió. Observe a este joven que forma parte del grupo de manifestantes. Las bombardas, piedras y perdigones volaban. Entonces, en ese momento el joven se dobla y cae sin poder levantarse. En efecto, por su ubicación, las hipótesis señalan que este joven que cae al piso sería Brian Pintado, pues según la necropsia, recibió en total 11 proyectiles en el rostro y cuello. Por la zona de impacto en su cuerpo, esta víctima que cae sería Brian. Por lo tanto, según esta imagen, ¿cómo pudo la policía disparar si el impacto sale del lado contrario? Es decir, el ataque provino del mismo lugar donde estaban todos los manifestantes. Cruce de la avenida Nicolás de Pierola con la avenida Abancay. Aquí, a 60 metros aproximadamente, se colocó una segunda reja de separación. Es en ese punto crítico donde Brian cae producto de un impacto. Luego se ve este destello de luz. Pero lo que no se explica es quién disparó contra Brian si la policía se encontraba a 90 metros y en sentido contrario a la víctima. ¿Hubo armas letales? La policía no tiene armas letales para poder controlar acciones de orden público. La Policía Nacional no utiliza canicas y eso tiene que quedar bien claro. La Policía Nacional utiliza armamento que es comprado por el Estado justamente para ser utilizado en acciones del restablecimiento del orden público, y eso implica los cartuchos de perdigones de goma, las bombas lacrimógenas, los escudos, los cascos, los visores. La tesis fiscal señala que a Inti Sotelo le lanzaron 4 perdigones en el rostro. La información que se maneja es que el ataque se produjo en este punto, en Nicolás de Pierola, con el Jirón Lampa. Fue en este cuadrante precisamente donde se colocaron estas rejas para impedir que los manifestantes avanzaran hacia toda esta zona de Lampa hasta el Congreso de la República. La Policía Nacional se ubicó aquí en esta zona. Se rompe esa mierda. Dale, loco, dale. El periodista Ricardo Uceda describe lo que significa la demanda constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra Merino Flores Arauz y el general Rodríguez. Aquí, Uceda argumenta que la acusación por omisión impropia no tiene ningún sustento jurídico, pues la policía nunca tuvo planificado atacar a nadie. Aquí solo se prueba la defensa del orden y el control de la turba. La Fiscalía ha querido acusarlos de desaparición forzada, de secuestro y hasta de ser autores mediatos de ambas muertes. Pero todo eso nunca prosperó porque no existen las pruebas. La gran marcha nacional del sábado 14 de noviembre no fue otra cosa que la gran burla nacional. Esto nos dejó una herida profunda, pero una vergüenza imposible de borrar. Gracias a estos políticos, actores, periodistas y directores de medios afines a Vizcarra, todos fuimos víctimas del juego sangriento de un mitómano y corrupto que logró engañarnos.